educativas. Escogí el tema de la exclusión por discapacidad. A continuación voy a explicar un poco de este tema, pero para ello tenemos que tener muy en cuenta la definición de discapacidad. Discapacidad no es solamente una afección médica, o no es una afección médica simplemente, sino que tiene que tener tres características importantes. La primera es que la persona se considera discapacitada si tiene una afección física o mental que limite las actividades principales de la vida diaria, ya sea caminar, leer, hablar, oír o aprender. Una persona también se puede considerar discapacitada si tiene un antecedente A continuación, unas fotos en cuanto a los tipos de discapacidad. Discapacidad física, como se puede observar, es algo físico, algo del cuerpo, y mucho más allá que imposibilita desarrollar ciertas actividades, como una persona con síndrome de Down. Invisibilización histórica de las personas con discapacidad. Voy a hablar un poco de la historia en cuanto a las personas con discapacidad. Las 8 primeras décadas del siglo XX, las personas con discapacidad no tuvieron oportunidades de reclamar sus derechos, ni tampoco se muestra que históricamente en el Ecuador las personas con discapacidad han sido sujetos de invisibilizados, es decir, se los ha considerado invisibles en la sociedad. Investigando un poco más allá, yo encontré que a lo largo de la historia las personas con discapacidad anteriormente inclusive las consideraban como una discapacidad, como algo relacionado con el espiritualismo, algo diabólico. Consideraban que las personas con discapacidad eran personas que estaban poseídas o tenían algún espíritu maligno dentro. En ese tiempo no se conocía como ahora se conoce a las personas con discapacidad. Siguiente tema es la ausencia histórica de acceso de las personas con discapacidad a educación y salud. Se muestra que las personas con discapacidad hasta hace muy poco carecían del acceso a la educación y a la salud. En muchos centros educativos se les excluía y se les cerraba sus puertas, y por eso se les dificultaba inclusive la inclusión en planteles públicos o privados. A continuación, reconocimiento constitucional de la discapacidad. Se muestra que la Constitución fue creada en el 2008 y ahí también fue expedido varios paradigmas importantes en cuanto a las personas con discapacidad. El primer paradigma es el paradigma jurídico no positivo. Este está basado en el positivismo original, es decir, la apelación a los principios y los valores, basándonos en los principios y valores de cómo se debe tratar a una persona con discapacidad. El segundo es el paradigma jurídico postmoderno, en el cual se busca la inclusión de las personas y temas que el Estado liberal clásico siempre ha excluido. La inclusión de personas con discapacidad. El trato a personas con discapacidad en el Ecuador. El Ecuador, para un mejor trato de las personas con discapacidad, dispone del Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, el CONADIS, de acuerdo con el artículo 156 de la Constitución. Ejerce las competencias, formulación, transversalización, observancia y seguimiento y evaluación de la política pública de discapacidades. El CONADIS tiene como objetivo, primero, disminuir las brechas de desigualdad y discriminación. Segundo, tiene formular políticas públicas, realizar estudios y brindar información que contribuye a la integralidad
del ámbito de las discapacidades. El tercero tiene transversalizar la política pública de discapacidades en la institucionalidad y la sociedad ecuatoriana. El cuarto, observar, dar seguimiento y evaluar las políticas públicas de las discapacidades como garantías de derechos de personas con discapacidad. Como ya mencioné, su mayor objetivo es dar un mejor trato y apoyar a las personas con discapacidad. Leyes sobre las discapacidades. Por el tiempo no voy a poder mencionarlas todas, pero voy a poder analizar, leer cada artículo que apoya a las personas con discapacidad. Primero es el artículo 19, derecho a la salud. El artículo 23, medicamentos, insumos, ayudas técnicas y producción, disponibilidad y distribución. Es decir, se le suministra medicamento para las personas que tienen discapacidad. Tienen su derecho de poder recibir el medicamento adecuado para su tratamiento. Artículo 28, educación inclusiva. Artículo 47, inclusión laboral. Se estima que cada empleador público o privado debe contar con un número mínimo de 25 trabajadores, de los cuales el 4% debe ser personas con discapacidad, para poderlas incluir en el ámbito laboral. Artículo 56, derecho a la vivienda, y artículo 60, accesibilidad en el transporte. Según una investigación que yo desarrollé, el numérico de personas con discapacidades en las regiones del Ecuador es así. En la costa, 197.592, en la sierra, 156.096, en el oriente 36.353, en Galápagos 309. Una gráfica en la que se puede apreciar el porcentaje de las personas que tienen discapacidad, en dónde están las afecciones y el porcentaje en dónde ha sido más afectado, en niños, adolescentes, adultos o ancianos, como se puede observar. Esto dando así un total de 784.041 personas discapacitadas. A nivel mundial, menciona que 110 millones y 190 millones de personas se ven afectadas por discapacidades. Voy a analizar 3 casos en cuanto a situaciones más comunes en las que se han vulnerado los derechos de personas discapacitadas. Cuando se vulnera en cuanto a la educación de calidad. Aún en la actualidad no se le da una educación de calidad a las personas discapacitadas dependiendo su discapacidad. No todas tienen esa facilidad. Segundo, el derecho a las oportunidades laborales reales. No en toda empresa o no todo empleador público está dando el derecho a la oportunidad laboral a estas personas. Y el tercero es la falta de autonomía económica, es decir, como bien sabemos, algún porcentaje de personas que tienen discapacidad reciben un bono, pero no todas ellas tienen autonomía económica, es decir, sus familiares se hacen cargo del dinero. Y muchos de ellos son abusados, ya que no se les otorga el dinero, por sus familiares se hacen cargo de ese dinero y no les dan para que ellos atiendan sus necesidades. Conclusión. Para finalizar, debemos tener en cuenta que las personas con discapacidades no significa imposibilidad. Es decir, ellos también son muy capaces de trabajar y de tener un empleo digno. Inclusive algunos de ellos desarrollan muchos sentidos, a diferencia de tal vez los cuales no pueden hacer uso. También, como conclusión, me gustaría decir que para que todos estos actos se realicen a favor de personas con discapacidad es necesario tener presente a aquellas mismas personas, sus opiniones, sus pensamientos y lo que ellos consideran
que necesita que se tome en cuenta en cuanto a sus necesidades y a los obstáculos que ellos padecen a diario. Como se puede observar, aquí está la bibliografía del trabajo, de todo lo que yo he investigado. Y esto sería todo. Muchas gracias. Mi nombre es Elba Clarisa Ponte Estudillo, estudiante de la carrera de Derecho, y está la asignatura de Sociología Jurídica. Muchas gracias, licenciado, por su atención.